Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de... Aprendiendo Historia con Tiberio por TV Centro. Estamos en otro icono histórico de Honda. En Honda, cuantas ruinas ven son conventos, son iglesias. Sí, pero cuando ya se hace la investigación, como hemos hecho desde el Centro de Historia, encontramos algo en el año 1989 muy importante. Y nos la dio Pablo Elvira y Trinidad Aguirre de la TV Española, que estuvieron filmando y grabando un programa llamado Colombella. Un programa que se transmitió pues, en el 89, 90. Y ellos cuando estuvimos acá les pregunté, bueno, ¿esto qué? Usted sabe, los españoles han viajado pues, por todo el continente. Y me dijo, esto es un acueducto. Digo, esto es un acueducto. Digo, como un acueducto, yo sé. Y es más, ellos, primera vez que llegaban a Honda, y decía, ahí donde está la casita, a mano derecha del arco, ahí hay hay un horno, ojo, sin conocer. Primera vez que llegaban a Honda, ahí hay un horno. Entonces, ¿cómo que así que el horno? Yo sí. Y sí, señora, ahí hay un horno. En esa casa hay un horno de la época del virreinato. Pero bueno, ¿por qué acueducto? Porque era que como el estilo romano iba hasta bien arriba. Ellos me contestaron que no, que los arcos, lo que denotan los arcos es propiedad. Porque como habíamos dicho anteriormente, el cerro Cacao en Pelota en una época tenía mucha, pero mucha agua, mucha agua. Entonces había mucho nacedero. Y aquí había un nacedero en el cual, pues en la época del virreinato, un español lo explotó, ¿sí? Para vender o ofrecer agua manantial. Había un manantial donde sale el agua, es natural, manantial. Entonces digo, no, vamos a ponerle coto a esto, y entonces hicieron los arcos como para decir, esto es propiedad privada. Esto es propiedad privada. Entonces, ese chorro de agua, ese nacedero que había, pues los explotaron esos españoles hasta bien entrado, de pronto, finales del siglo XIX, porque ya cuando construyen el puente Navarro, pues cortan. Pero hay una cosa muy interesante, es que también el terremoto de 1805 pudo haber, como dice el cuento, trancado ese auge del agua, ese agua de manantial, la trancó, hasta ahí llegó. Y Mendoza, y al cortar el flujo de agua por el terremoto de 1805, pudo haber sido abandonado. ¿Sí? Pudo haber sido abandonado por los propietarios de la época. Entonces, hoy en día, pues es el ascenso en escalera para el puente Navarro, y también el ascenso al cerro Cacao en Pelota. Pero miren lo importante, y que más adelante van a ver, vamos a extraer del documental de Colombia Oculta de Roberto Tovar Gaitán, una parte del horno, cuando estuvimos en el año de 1988, que estuvimos con Roberto Tovar Gaitán buscando los túneles de Honda, y estuvimos acá. Además cometimos el error de decir que en Arrancapluma, no, esto es Pueblo Nuevo, sí, esto ya es el barrio Pueblo Nuevo, y para que ustedes observen ese
ese horno en ladrillo, y dicen ellos que se quemó fuertemente, que la quema que hubo ahí fue muy, muy importante. Entonces, hay la importancia y relevancia de este sitio como un ícono, que siempre la gente, ay, que era el convento tal, porque como no encuentran respuestas históricas, se inventan. Mucha gente se inventa. Otros que no, que mire, que es que eso lo hizo don Bernardo Navarro para que la gente subiera. No, hay un dibujo de las acuarelas de mar, en donde ya se ven los arcos. 1800, mar estuvo entre 1850 y 1858 aquí en la hoy República de Colombia. Pero también hay una fotografía de 1868, donde también se ven los arcos. Y algo importante, aquí hay una casita también, porque hasta aquí era el límite, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, en esa época, pues la Rentapluma no existía. ¿Sí? Había la montaña, la pendiente, llegaba hasta el río. ¿Sí? Toda la pendiente llegaba al río Magdalena, al río. Entonces, hasta aquí, quiere decir que las personas que venían llegan hasta acá, hasta este sitio. Y además habían esclavos, el esclavo venía con su ánfora, con su vasija y se llevaba el agua manantial. Que la puedan tomar de quebrada seca, sí, pero los sabores son distintos, ¿no? Los sabores son distintos. Esto es La Arenosa. Continuamos con Aprendiendo Historia con Tiberio por TV Centro. Desde acá, desde los arcos del acueducto colonial. Por cierto, ese es el logo mío, ustedes observan en mi logo. Yo tengo un logo que también utiliza la Junta Comunal del Barrio Pueblo Nuevo. Lo tengo en mis camisetas, en mi bolso y en una vasca, unas cachuchas. Lo tengo para resaltar y mucha gente me pregunta, eso es el Puente Navarro. No, los arcos. Y los arcos son imponentes, ese arco de medio punto. Y ya han sido restaurados porque hay gente que se encaraman sobre el arco pues se puede deteriorar, gracias a Dios. Sí queda uno aterrado porque es que es arco de medio punto y entonces los arquitectos de la época y los arquitectos de ahora que lo han restaurado, si no me equivoco, fue Humberto Iregui y Rodrigo Valencia, estuvieron al frente de esa recuperación de los arcos y de la construcción. Como ustedes pueden ver, piedra tallada, ladrillo. Entonces, ¿quién va a creer? Cuando pasan, ¡ay! ¿Qué había ahí? ¿Qué ocurría acá? Pues aquí había la vida, el agua. Y entonces, obvio, pues cuando uno quisiera retomar las fuentes, porque es muy importante y por eso lo hemos dicho, que son fuentes españolas, Pablo Elvira y Trinidad Aguirre, quienes fueron las personas conocedoras de la arquitectura de su país, quienes nos comentaron eso. Esto, un acueducto, en el imaginario del acueducto de Sevilla, de Roma, de Toledo, todo lo que mucha gente ha visto, los acueductos son arcos y son distantes, son largos. Pues esto pueden haber sido 2, 3, 4, pero no, de acuerdo a las fotografías, pues sí parecieran ser que hicieron 2, pero como dijimos al comienzo, era la impronta, ¿sí? Vaya a sacar usted agua para que, porque acuérdese que en las acuarelas de mar, el que se quería tomar agua fría, la sacaba del río Gualí. Ahí hay un dibujo, una acuarela de Eduard Mar, que fue cónsul inglés en esa época de la hoy República de Colombia,
y hay una aguadora, una mujer morena con su vasija sacando agua fría del río Gualí para sus patrones. Y entonces esa agua puede servir de baño, porque los que nos hemos sumergido a las aguas azufradas y frías del Gualí sabemos, primero, pues lo sabroso que es. Segundo, pues el azufre debe ser medicinal. Y tercero, pues aunque el agua tiene ese sabor de azufre, es que tiene azufre. Entonces, ahora, pues hoy va uno al río Gualí y se sumerge, pues no es lo mismo como la época del virreinato o la época republicana. Porque en esa época el único pueblo que había río Gualí arriba era San Sebastián de Mariquita. Y la mayoría eran baños sépticos, pozos sépticos, ¿no? No llegan al río, como hoy en día que tenemos alcantarilla y ¡boom! Arrojamos todo al río Arlí, hoy Magdalena. Entonces, el que tenía forma mandaba a su esclavo o su esclava, y aquí con su ánfora o su vasija en barro, le llenaban. ¿Cuánto pagaban? No hay como una estadística de lo que pudo haber costado, el precio del maná, del agua, del manantial acá. No hay una estadística, no existe, pero sí tuvo que haber de pronto algún contrato de algunas casas, porque esa gente era potentada, los que viven al sur de Honda, ¿sí? Porque eran potentados, eran ricos comerciantes. Entonces esta agua rica, esta agua sabrosa, esta agua cristalina, porque es que emana, los que conocen un manantial, pues ya tienen idea que puede uno tomar esa agua pura. Sí, esa agua, además que pura, contiene los 40 elementos muy importantes que nos lo quitan cuando nos lo embolsan, nos lo embotellan, ¿sí? Entonces, oye, es que tomar agua de manantial es lo más sabroso, lo más nutritivo, lo más saludable. Ya después, en una época, pues empezaron a hacer manas en la orilla del Gualí, en la orilla más que todo en Magdalena, y sacaban el agua también fresca. Así que estar aquí, en este sitio, que por su construcción es de la época del virreinato, decir siglo XVII, siglo XVIII, sería un error histórico. Ya nos acercamos a lo que fue. Ya nos acercamos al servicio que prestó este acueducto colonial. En Aprendiendo Historia con Tiberio TV Centro, eso es lo que mostramos. Sitios que pasa el ciudadano desapercibido y se pregunta, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué era? Podemos observar esa casa hermosa que con esa veranera. Ahí, si no han hecho remodelaciones, hay una casa en Bareque, una casa en Bareque. Por eso, en la parte que vieron del documental de Colombia Oculta, que cuando estuvimos en el año 88 ahí, viendo el horno, pues muestra esas características desconocidas, tanto para el hondano, tolimense, colombiano y del mundo, que eso es lo que se pretende con este programa, llevar a cabo los íconos
ícono. César me dice, Tiberio, ¿hay cuántos sitios? No. Si Dios nos da licencia, pues podemos mostrar los más asequibles, ¿no? Sí, porque ya de pronto César sí le tocará ir o mirar lo del abrigo rocoso en Perico, ¿no? Que es un icono también importante prehistórico, prehispánico. Y este sitio ya pues es español y denota que a mí me encanta, es más, cuando la polémica, que no especulemos, pero no, porque para eso el Centro de Historia consulta, verifica, mira y se hace la hipótesis, porque cuando nos reunimos es a debatir, ¿esto por qué? ¿Por qué puede ser así? Entonces hay apoyo de un arquitecto como Juan Carlos Molano, de educadores como Jorge Quintero, Germán Ordóñez, y Ana Patricia Valencia, doña Elsa, la Verde Polanco, como Claudia, Harold Yepes, entre otros que vamos debatiendo. Y en ese debate, eso es lo que se pretende. ¿Por qué? Entonces, obvio, ya sabemos por qué estaba aquí, porque el cerro tenía, desafortunadamente hay que decirlo, recuerden que lo que produce agua, ¿sí? Lo que produce agua son las montañas con árboles. A este cerro ya le han deforestado mucho, le han quitado mucho. Y hay algo que siempre he dicho, detrás del cerro Cacao en Pelota, para la historia, Cuchilla Flor Colorada para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Cerro de la Cruz para el vulgo, había, desafortunadamente hay que decirlo, había una quebrada. En donde nosotros cuando éramos niños y estudiábamos en la escuela Pueblo Nuevo, pues obvio, para uno de Guámbito, subíamos por el sitio de Pitucha, hoy el ascenso al cerro es por acá, por el sector del Puente Navarro, y nos vayamos allá, había unos pozos y había peces, qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan divina, qué cosa tan, hombre, algo esplendoroso, porque es que eso es lo que se pretende, esa rica naturaleza. Y eso es lo que da pie para que aquellos que son un poquito, que no creen muchas cosas, decirle que hay que mirar la parte geológica, decirle que hay que mirar la parte natural para poder comentar lo que estamos haciendo. Y no solamente por acá, existen construcciones hacia el sector que llamamos Hacienda Navarro y Brasilia. Hay otras construcciones que nosotros hemos denominado Chircal, que juegan otro papel importante, pero este ícono histórico que hemos denominado acueducto colonial, jugó un papel histórico, vida para los que vivieron en esa época del virreinato y comienzos de la República, hasta el terremoto, y quedó ahí. Quedó para la memoria, para la historia, y gracias, como le decíamos a Pablo Elvira y Trinidad Aguirre de Colombella, por esa información. Aprendiendo Historia con Tiberio, TV Centro.